otro aire, aire para todos los tiempos. De lunes a viernes, de 8 a 11, por FM Universidad 98.7, la radio de la Universidad Nacional de Misiones. 10:32 y lo habíamos anticipado. Estuvimos escuchando hace un rato a Mario Borjas, que es coordinador de la Tiñe Chiró, también uno de los referentes que nos ha estado contando en las últimas semanas el reclamo de la comunidad de Caacupé contra el apeo ilegal, el apeo y el uso, el abuso sobre esos territorios de las comunidades mbuya guaraní en la provincia. Y Mario nos contaba y despedía a Lucinda, esta abuela, esta mujer sabia, como nos decía él, de Tecoa Umá. Y para también sumarnos un poco a este recuerdo y un poco actualizar el reclamo de las comunidades, está en línea Raúl Montenegro, biólogo, Premio Nobel Alternativo de la Paz. Con él hemos hablado muchas veces aquí en la radio de la universidad y, como decíamos, ha estado muy cerca de las comunidades aquí en la provincia. Raúl, muy buenos días, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la universidad. ¿Qué tal, Alicia? Un gusto, realmente, buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos. Nos decía Mario hoy que la comunidad está como destrozada, decía, ¿no? Porque la tristeza de la despedida de Lucinda es un poco generalizado. ¿Cómo la recuerda usted? Y un poco también para contextualizar lo que decimos, la larga lucha que vienen dando las comunidades por sus territorios y por sus derechos. Bueno, yo creo que esa sensación de destrozo ha excedido la provincia de Misiones, ¿no? Yo creo que todos quienes hemos tenido el privilegio de poder conocer a Lucinda, creo que sentimos un dolor muy parecido al que obviamente están sintiendo quienes viven cerca, ¿no? Y yo creo que es importante, sobre todo, yo le decía ayer a gente amiga en Misiones, de que si bien Lucinda ha empezado un viaje, ha dejado un legado, una sabiduría impresionante en muchísimas personas, no solamente en Misiones, ¿no? Yo quiero destacar que Lucinda, como muchas otras mujeres de guaraníes, representan lo que para nosotros es la última frontera, la más inexpugnable de la cultura biá. Realmente las mujeres han sido las custodias tiernas y feroces, ¿no? De lo que es esa cultura que realmente enriquece a un país sin que el país sepa totalmente de qué se trata. Entonces yo quería recordarla como es, ¿no? Le quiero recordarla en una ceremonia en el Apuj, allí en Tecoaimá, batiendo el popiguá, manteniendo el ritmo de una ceremonia de la sanación que llevaba adelante Artemio Benítez, su compañero, Urubichá y Opiguá de Tecoaimá. Y yo creo que ese llevar el ritmo con el popiguá era un poco un símbolo de lo que ha sido Lucinda, es decir, Lucinda y otras mujeres biá, y llevar el ritmo, ¿no? Es decir, llevar ese ritmo de la cultura, de la ancestralidad, que a su vez yo diría que ha sido una herramienta fundamental en la lucha, ¿no? O sea, y la recuerdo, ¿no? Con ese movimiento, la recuerdo con su ayacá, con su canasta, con la cinta en la frente, llevando frutos de
de Pindó, la recuerdo sentada al lado de los profes, y yo creo que sigue marcando el ritmo, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, que de alguna forma ese ritmo de Popiguá, ese trasfondo, me recuerdo a las niñas y los niños haciendo danzas allí en la ceremonia, ese llevar el ritmo ha quedado impreso, ¿no? Que forma parte de la lucha, y quiero agregar la lucha exitosa en el caso de Tecoaimá, Tecoacapi, Itaominí, que tras una lucha de más de 10 años lograron que se les restituyeran más de 4.000 hectáreas de lo que era el territorio original de las comunidades. Así que recuerdo así, ¿no? Realmente como un símbolo de lucha sabio y silencioso, que a veces las luchas no solamente son estridentes, ¿no? A veces las luchas son silenciosas y a veces las luchas son de las palabras justas. Los BA yo creo que son el gran símbolo de la palabra, ¿no? Del amor a la palabra, lo que significa, y Lucinda ha sido eso, ¿no? Ese símbolo del silencio y de las palabras justas en el momento que tenían que ser dichas. Raúl, lo escuchaba hoy a Mario Borjas, hablando de el aprendizaje y valorando en esa tristeza que transmitían sus palabras, un poco también todo lo que han aprendido de sus abuelas y de sus abuelos, ¿no? Este vínculo tan lindo que siguen teniendo las comunidades Mbga con sus adultos, ¿no? Es que yo creo que es importante recordar esto. Primero, las características tan especiales que tenía Tecoaimá. Ha sido una comunidad que durante mucho tiempo vivió en aislamiento voluntario, cuidando sus costumbres de todas las terribles amenazas que venían desde los invasores que siguieron dañando mucho más allá de siglos pasados, es decir, ese daño sigue hoy en día, ¿no? Entonces Tecoaimá vivió mucho tiempo una suerte de paraíso gracias a las decisiones de los tiempos, de sus integrantes, pero esa misma comunidad, cuando salió a defender sus derechos, también marcó toda una época y generaciones, y recordaba que el sistema educativo BA es un sistema muy particular, porque la escuela es la comunidad, y las pequeñas y los pequeños, después que han pasado esa bella ceremonia que en Ñemongaraí, que es en donde el nombre toma asiento en la cabeza de Lopiguá, decía que la educación es toda la vida, la escuela es toda la comunidad, y los docentes es cada uno de sus integrantes. Entonces allí van tomando toda esa sabiduría. Yo recuerdo los diálogos, por ejemplo, las expresiones de Artemio, con ese trasfondo del Popiguá, de Lucinda, y ver los niños como asomándose a un mundo increíble, un mundo maravilloso, ¿no? Escuchando al Gurbichá, al Opiguá de la comunidad. Y yo creo que eso también es todo un aprendizaje para nosotros, ¿no? Es la coexistencia de las edades, en donde no hay quien es más, quien es menos, sino que cada edad tiene su propia sabiduría. Las niñas y los niños que todavía su nombre no se había asentado, y su furia de pequeños, los niños creciendo,
la forma continua de ir aprendiendo, y sobre todo algo que me parece fundamental. La cultura BA es una cultura de palabras y de entenderse a ellos mismos, pero a su vez de leer la selva. Y creo que hay algo que yo soy apenas un pequeño discípulo, un pequeño estudiante de esos gigantescos maestros que han sido Lucinda, Artemio y tantos miembros de la comunidad. Decía que es algo muy, muy fuerte, cómo de a poquito van aprendiendo a leer la selva, o sea, a leerse a sí mismos, a leer en los ojos de los otros, a leer en los sueños relatados a la mañana, pero leer la selva, ¿no? Y creo que algo que ha pasado en Misiones es de que Misiones está lleno de analfabetos yurugua, es decir, una gran cantidad de gente que nunca llegó a hablar el lenguaje de la selva, que nunca llegó a entenderla, ¿no? Así que recuerdo eso, yo creo que Lucinda, como tantos adultos del pueblo BA, son realmente conocedores del lenguaje. ¿No? Raúl, hablabas de como dos momentos, uno podría pensar también de la larga lucha de Tecoagma, ahí en el Alto Valle del Cuñapirú, y esta lucha por la recuperación de sus territorios, y después también esa otra lucha que era la de poder hacer uso de su territorio con los derechos que le asisten, que fue la última lucha del camino por el lote 8, que yo digo que es una lucha que mostró cuestiones muy vergonzantes de parte de un sector que un poco abrazados por la cuestión de la lucha medioambiental, lo que hicieron fue desconocer ese derecho que tenían las comunidades de su autodeterminación, digamos, ¿no? Entre otras cuestiones. ¿Cómo podríamos resumir estas dos luchas? Es que yo creo que hay una gran confusión en esta suerte, vamos a decirlo en forma más suave, superposición de culturas. Yo creo que hay una gigantesca confusión. La verdadera conservación, la verdadera protección de la biodiversidad, refiere a una biodiversidad que involucra a quienes vivieron con esa biodiversidad. O sea, no puede haber biodiversidad de la selva paranaense, para darle un nombre técnico, sin que estén allí quienes han sido sus convivientes, porque esto me parece importante. Las comunidades dentro de la selva hacían su impacto, no es posible vivir sin hacer impacto. Quien no asuma esto realmente no entiende lo que es el ser humano. Entonces las comunidades se iban moviendo. De hecho, nosotros reconstruimos todo el movimiento en distintos lugares de la propia Tecoagma. Entonces la selva volvía a reconquistar la biodiversidad. Hoy que nosotros llamamos técnicamente la ecosucesión, los BA lo practicaban con su propia forma de vida. Entonces creo que lo que no se entiende, había un grupo de guardaparques que no lo entendía, había un grupo de estaciones que no entendían lo más mínimo, es que en realidad acá se trata no de separar la selva para un lado y los seres humanos por el otro, sino el desafío era la coexistencia, y el pueblo BA guaraní ha sido un ejemplo maestro de coexistencia, porque venían coexistiendo espectacularmente. Cuando se produce la invasión europea, no es que invadían una selva destruida, una selva agonizante, no. Entraban a una selva de una biodiversidad que venía siendo biodiversidad de hacía miles de años. Entonces, acá la incomprensión es no darse cuenta de que uno necesita convivir con la biodiversidad, y quienes mejor pueden enseñarnos a convivir con la biodiversidad
son quienes han tenido éxito en hacerlo. Entonces, yo creo que eso es lo que explica la tosudez, la falta de respeto, la torpeza con que muchos actores llevaron, por ejemplo, la lucha del camino por el lote 8, donde además el camino para mí representa incluso un puente fantástico entre lo más profundo de la cultura BA y a su vez lo que es la nueva cultura que se fue localizando, ofrecía, por ejemplo, en términos de medicina convencional, porque gracias a ese camino podía llegarse mucho más rápidamente a un hospital, o podía complementarse la enorme sabiduría de la medicina BA con la medicina de los Yoruba, ¿no? Entonces, esa lucha me pareció, como decías vos, fue muy clara, fue una lucha entre personas que no entendían, no solo que no entendían esto de la selva, sino entendían el enorme significado puente de ese camino, que no era una autopista, no era un lugar asfaltado, era un camino como los caminos que siempre han hecho los veanos. Entonces yo creo que acá lo que hay es una falta muy, muy fuerte de entendimiento, de comprensión, la misma que yo detecté en una reunión, por ejemplo, que tuvimos en algún momento en Cuñapirú, en el largo proceso de devolución final de las tierras, en donde estaba el rector de la Universidad de La Plata y algunos decanos. Entonces yo les decía a ellos, ¿no?, que yo sentía, estando junto con Ana Gorosito, que íbamos acompañando el proceso con las comunidades, yo sentía que ellos no solamente jugaban a los terratenientes, que la Universidad de La Plata jugaba a los terratenientes, sino que hay algo mucho más terrible, y es que no entendían lo que estaba pasando, no entendían que en realidad ellos eran estudiantes, aprendices, malos aprendices, de una sabiduría que tenían al frente y que no lograban ver, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha venido pasando, y por eso tan espectacular los éxitos de las luchas tanto de Coaimá como en el Valle del Cuñapirú, solo que en el Valle de Cuñapirú fueron prácticamente casi 20 años de lucha, 13 de ellos en instancias judiciales, pero que finalmente las comunidades logran tener su territorio, pero eso no impide, ante un gobierno de Misiones que sigue mostrando muchas falencias en el tema indígena, no impide, como vos decías, que el apeo continúe, que la reducción de la biodiversidad continúe, ¿no? Pero esa lucha exitosa, esa visión hacia afuera, porque las luchas de Misiones llegaron a todos los países, no quedaron en Argentina, muestran que todavía hoy sigue habiendo gente que no entiende esta necesaria convivencia entre la selva y el ñandé recó, ¿no? La forma de ser ya, que es tal vez una de las llaves para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Ese ñandé recó yo creo que es fundamental para entendernos a nosotros mismos, y si no lo hacemos, no solamente sufren los ya estamos sufriendo nosotros mismos. Esta pandemia es una especie de aplazo a la comprensión de cómo funcionan los sistemas naturales, ¿no? Entonces pareciera ser que estamos condenados, muchas culturas que hemos olvidado nuestras raíces, a repetir errores y a no darnos cuenta que hay que convivir con la biodiversidad, no separarla en una caja, la biodiversidad y los seres humanos en la otra, ¿no? Raúl, por último pensaba, porque hace tantos años venimos hablando de, por lo menos acá en la radio de la universidad, con referentes de las comunidades, también con quienes desde otros lugares vienen acompañando, en el caso suyo, estas luchas, y lo escuchaba Mario, porque hay toda una generación de jóvenes en Buga Guaraní que han ido creciendo y que hoy tienen una
claridad tan impresionante a la hora de defender sus derechos y de visibilizar sus luchas también. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve ese proceso? Es que yo creo que ser totalmente realistas. Estos son como mezclas de culturas, o sea, las culturas están imbricadas una sobre otra, ¿no? Entonces, este también forma parte del el otro desafío, no solamente el reconocimiento, la dignificación de quien entiende, lee a la selva y que tiene cultura raíz que necesitamos todos, sino que también se va integrando la propia cultura que no era la cultura ancestral, se va integrando en conocimientos, herramientas de las nuevas generaciones, y enhorabuena, porque justamente esa mezcla de culturas se va haciendo, pero con una clara convicción de lo que es la propia cultura BA, no está basada en el reemplazo o en el olvido. Eso me parece que es la diferencia, ¿no? No se trata de reemplazo, no se trata de olvido, sino justamente de lograr una suerte de mezcla más rica. Pero además de eso, creo que todos los nuevos miembros de las comunidades y que mantienen un mayor contacto con todas estas complejas culturas que se han desarrollado desde los invasores y después dentro del propio país que uno integra, creo que tienen muchísimas más herramientas porque pueden mezclar toda la ancestralidad con una comprensión de pronto de una red social, hasta un conocimiento de la legislación que hay en un país como Argentina, que incluye, por ejemplo, una convención, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de Derechos Indígenas, que se transforma a su vez en herramienta poderosa, ¿no? Entonces me parece que esto es lo que las nuevas generaciones de BA lo entienden perfectamente, y es unir raíces con todas estas herramientas que la nueva organización del territorio, porque obviamente estamos en una organización que es multiétnica y multicultural, entonces me parece que esos portaestandartes son bienvenidos, porque ya no solamente leen la selva, también leen la compleja y contradictoria cultura de consumo de buena parte de los pueblos que hay hoy en nuestro país, ¿no? Raúl, bueno, muchísimas gracias por este tiempo, gracias también por la posibilidad de compartir este recuerdo y reactualizar también las luchas de las comunidades en nuestra provincia, de las comunidades Mbga guaraní, y lo que podamos ir aportando, ya sea desde la visibilización, el acompañamiento, que siempre tiene que ser respetuoso, ¿no?, de todo ese proceso. Muchas gracias, No, gracias a ustedes, y gracias muy profundas por haberme permitido estar un momentito con el recuerdo de Lucinda, que sigue su viaje, pero que ha quedado acá en el corazón de todos, ¿no? Así que gracias a ustedes, que tengan un día muy bonito. Muchas gracias, hasta luego. Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo de la Paz, biólogo, integrante de FUNAM, esta fundación que viene acompañando el reclamo de las comunidades desde hace muchos años, y con quien hemos hablado también en muchas oportunidades en la radio de la universidad, sumándose al recuerdo de Lucinda, que es una sabia, una abuela, una anciana de Tecoagma, esta comunidad Mbga guaraní que ha resistido tanto y que ha dado grandes luchas, ¿no? Y antes de irnos, porque nos quedaba pendiente ahí, vamos a compartir el último micrito preparado por María Cristina Miño, también información universitaria, como para cerrar este otro aire.
Toda persona tiene derecho a un nivel